Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Valeria Sánchez Molina. Soy estudiante en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pertenezco a la Facultad de Derecho y soy del grupo 22. Y en este video les estaré hablando acerca de la materia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Como primer punto o subtema les hablaré sobre el ámbito de aplicación que se encuentra en el artículo primero, en los cuales establece y regula los términos generales de la Ley Nacional del Sistema. Este es el que establece y regula los términos de la Ley Nacional del Sistema, los cuales se aplicarán a aquellos adolescentes que atribuyan a una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre 12 y menos de 18 años de edad. El segundo subtema del cual les estaré hablando es sobre el objeto de la ley que se encuentra en el artículo 2. Este se encarga más que nada de establecer, garantizar y definir. El siguiente subtema del cual les estaré hablando es sobre los grupos de edad. Estos se encuentran en el artículo 5 y este nos dice que existen tres grupos de edad. El primer grupo etario es de 12 a 14 años de edad. El segundo grupo es de 14 a 16 años de edad. Y el tercer y último grupo etario que existe entre los adolescentes es de 16 años de edad a menos de 18 años cumplidos. Siguiendo en el artículo 9 se habla sobre la interpretación. Esta es el conjunto de reglas y normas que establece el gobierno, establecidas por un gobierno que regule el comportamiento de los ciudadanos y garantiza que se respeten sus derechos. Para regular el comportamiento de los ciudadanos y garantizar y respetar sus derechos. Siguiendo el artículo 10 nos habla sobre la supletoriedad. Y esta nos habla de que una ley siempre recurre a otra ley para deducir, subsanar e interpretar sus omisiones. Siguiendo les hablaré sobre los principios generales del sistema, los cuales se encuentran después del artículo 12. El artículo 13 nos habla sobre el primer principio general, que es el interés superior del adolescente. Este principio nos dice que el adolescente deberá de gozar efectivamente sus derechos humanos. El artículo 14 nos habla sobre la protección integral de los derechos humanos del adolescente y se verán de proteger y garantizar la aplicación de los derechos humanos de este, dándole así facilidades para su desarrollo social, psicológico, físico y familiar. El artículo 15 nos habla sobre el principio de indivisibilidad, interdependencia e integridad. Este principio nos dice que deberían permanecer indivisibles y que los derechos deberían depender unos de otros. El artículo 16 nos habla sobre el principio de prohibición a la tortura, tratos y penas crueles. Este principio nos dice que sea cual sea el acto u omisión que haya cometido el adolescente, las autoridades deberán respetar siempre sus derechos humanos, para que de esta manera no afecten emocionalmente y físicamente al adolescente que se esté juzgando. Siguiendo el artículo 17 nos habla sobre el principio de no discriminación. Este principio nos dice que sea cual sea tu origen étnico, nacionalidad, sexo, género, preferencia sexual, entre otros, no deberá haber alguna distinción alguna sobre el proceso y la sanción que se le impondrá al adolescente. El artículo 17 nos habla sobre el principio de la ley más favorable. En este principio se aplica lo que siempre le favorezca al adolescente. El artículo 19 nos habla sobre el principio de intervención mínima
En este principio siempre se buscarán soluciones respetando los derechos humanos del adolescente. El artículo 20 nos habla sobre el principio de autonomía progresiva y el artículo 21 sobre el principio de responsabilidad. Este principio se basa en la responsabilidad de los actos cometidos por el adolescente, en los cuales no deberán tomarse en cuenta los aspectos de responsabilidad y vulnerabilidad. Como último principio está el de justicia restaurativa. En este principio siempre se buscarán las causas, las consecuencias, la reparación del daño, entre otras cosas. Como séptimo tema les hablaré sobre los principios generales del procedimiento. Estos se encuentran a partir del artículo 22. El primer principio es el de especialización que se encuentra en el artículo 23 y nos dice que las personas que deseen intervenir en los procesos de adolescentes deberán estar formados, capacitados, especializados y actualizados. Siguiendo el artículo 4 nos habla sobre el principio de legalidad, el cual nos dice que ningún adolescente podrá ser procesado por algún acto u omisión que no sea considerado como delito. El artículo 25 nos habla sobre la aplicación de la ley más favorable. Esta siempre se encargará de buscar una ley que le favorezca al adolescente sobre el acto u omisión que haya cometido. El artículo 26 nos habla sobre el principio de presunción de inocencia, el cual nos dice que no se le podrá acusar a algún adolescente por algún acto u omisión. Siempre se le deberá de tratar como inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El artículo 27 nos habla sobre la proporcionalidad y racionalidad de las sanciones y medidas cautelares. Son más que nada las que se le podrán imponer al adolescente que haya cometido dicho acto u omisión. El artículo 29 nos habla sobre la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente. El artículo 30 nos habla sobre las medidas socioeducativas del adolescente. El artículo 30 nos habla sobre las medidas socioeducativas de las medidas de sanción. Este principio busca promover la formación del adolescente y que se le respeten los derechos humanos. El artículo 31 nos habla sobre las medidas de la privación de la libertad. Y el artículo 32 nos habla sobre el principio de publicidad, el cual nos dice que las audiencias que se realicen cuando se esté sentenciando, juzgando al adolescente, deberán de ser a puerta cerrada, a menos que el adolescente no lo quiera así, o en dado caso su representante o tutor. Como último principio está el de celeridad procesal que se encuentra en el artículo 31. Y nos dice que los procesos deberán realizarse sin demora y con una mínima duración, con plenitud y eficacia, sin causar diligencias y sin afectar los derechos de la defensa. Siguiendo en el artículo 34, hablaremos sobre los derechos y deberes, los cuales deberán de tener un lenguaje enunciativo y serán siempre acorde a la Constitución, favoreciendo siempre en todo momento la protección en lo más amplio de los derechos humanos para el adolescente. Siguiendo les mencionaré algunos de los derechos del adolescente sujetos al sistema. Como primer derecho tenemos el de protección a la intimidad que se encuentra en el artículo 35. El artículo 36 nos habla sobre el derecho a la confidencialidad y privacidad. El artículo 37 nos habla sobre los registros del proceso. El artículo 38 nos habla sobre las garantías de detención. Y el artículo 39 nos habla sobre la prohibición de que el adolescente esté incomunicado. El artículo 42 nos habla sobre el derecho al acompañamiento. Y el artículo 43 es el derecho que tiene todo adolescente a ser escuchado.
Y como último derecho se encuentra en el artículo 45 y nos habla sobre la abstención de declaración. Como siguiente subtema les hablaré sobre los derechos de los adolescentes en prisión preventiva e internamiento. Como número 1 son todos aquellos que están consagrados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Como segundo es el alojamiento adecuado. Como tercero es el de la cercanía a sus familiares. Como cuarto es el derecho a la educación. El quinto sería, como tercero sería el derecho a la cercanía con sus familiares. El cuarto, el derecho a la educación, siguiendo el derecho a que tenga una salud, a recibir visita íntima y a recibir capacitación para algún trabajo. Para las mujeres, la maternidad, el parto y la lactancia. Y que permanezcan con sus hijos menores de 3 años. El siguiente subtema del cual les hablaré es sobre el derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas se encuentran en el artículo 59 y son todos aquellos señalados por las leyes penales, la Constitución y códigos nacionales. El artículo 60 nos habla sobre la reparación del daño. En este se busca reparar el daño, ya sea de manera monetaria o materialmente, como algún tipo de patrimonio. Como penúltimo tema les estaré hablando sobre las competencias que se encuentran en el artículo 61 y 62. Este nos dice que siempre que surja un delito y esté involucrado un adolescente, será competente para conocer algún órgano jurisdiccional del lugar en donde ocurrieron los hechos. Y como último subtema les hablaré sobre la autoridad, instituciones y órganos del sistema. El primero de ellos es el Ministerio Público. El segundo son los órganos jurisdiccionales. El tercero es la Defensoría Pública y la Defensoría Privada. El cuarto es el facilitador de mecanismos alternos. Y el quinto y último son las autoridades administrativas.